Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva teleentrevista en Canal TVU de la Universidad de Concepción. Hoy vamos a hablar de construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción, el impacto de la pandemia y otras cosas que nos interesa saber del sector de la construcción tan importante para la economía de la región y del país. Para ello vamos a hablar con Helen Martin, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción. Helen, ¿cómo le va? Gracias por conversar con TVU. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Vamos a repasar, Helen, varios temas, ya, pero empecemos por lo más reciente, lo que ha hecho noticia en los últimos días. El impacto que ustedes ven en el congelamiento de los permisos de edificación para Concepción Centro principalmente, y lo cual está inserto en un plano regulador bastante polémico, con muchas modificaciones, y donde ustedes no reciben de muy buena manera este congelamiento. ¿Cuáles son los fundamentos de su posición? Francisco, son varias las aristas que confluyen en nuestra posición. Por un lado, obviamente esto llega en un muy mal momento para la industria en general y para la economía de la región. Toda vez que ya hemos perdido más de 20.000 puestos de trabajo, que ha afectado no solamente a nuestras empresas, sino que está afectando a nuestros trabajadores y a las familias también en general, en un rubro que ya venía muy golpeado, ¿no es cierto?, desde el estallido social, con una baja notable en la productividad, dado a la pandemia, ¿no es cierto?, y a todas las restricciones que esto ha traído. Así que obviamente por ese lado sí afecta y afecta duramente a la región. Porque Concepción es donde se ha concentrado históricamente un buen porcentaje de los desarrollos inmobiliarios y de la construcción. Por otra parte, esta modificación del plan regulador que tú dices, que es la decimosexta de modificación en 15 años, un poco no habla y no está en sintonía con lo que es una ciudad moderna o lo que Concepción se merece. Desde la última plan regulador, que fue, ¿no es cierto?, hace 15 años, hemos tenido un terremoto, hemos tenido que cambió la configuración de la ciudad, tuvimos un estallido social que cambió la configuración del centro de la ciudad y de la forma y la dinámica del comercio, del transporte, etcétera. Y ahora tenemos otro hecho esencial, ¿no es cierto?, que es la pandemia, que ha cambiado también muchas actividades y la manera en que nos vivimos, nos desenvolvemos y trabajamos. Por lo tanto, creemos que obviamente esta modificación no atiende a este requerimiento que tiene la ciudad de modernizarse, de ser una ciudad más inteligente, de revisar temas de seguridad, de transporte, de la estética de la ciudad, ¿no es cierto?, de cómo acoge la ciudad. Y creemos que una reducción tan drástica de las alturas, porque no estamos hablando de una disminución armónica, sino que estamos hablando de una reducción drástica, estamos hablando de 5 y 7 pisos en el centro de Concepción, en algunos lugares 12 y en algunos lugares muy restringidos 15 pisos, porque la realidad está centrada entre los 7 y los 12. Eh, Helen, eh, sí. ¿Y por qué crees tú que se llega a esto? ¿Se está escuchando a algunos sectores sin tener todos los antecedentes en la mesa? Hubo una consulta ciudadana también de por medio donde se escuchó a la población. ¿Dónde para ustedes está puesto el mal foco en esto? Mira, yo creo que el mal foco está a lo mejor en no haber escuchado todas las partes y no haber profundizado en las consecuencias y mostrar las consecuencias reales que una medida como esta tiene. Porque claro, esto es lo mismo que cuando a ti te dicen, ¿sabe? Usted quiere que le suba el sueldo, y obviamente todos queremos que nos suban el sueldo, ojalá todos viviéramos en una casa, ¿no es cierto? Esa es una cosa natural Sí. del ser humano. El problema es que nadie nos dijo las consecuencias de esto. Y las consecuencias de esto es que reducir la altura tan drásticamente significa que muchas construcciones hoy día van a tener, o las nuevas construcciones, los gastos comunes, por ejemplo, van a ser mucho más altos. Porque el prorrateo, ¿no es cierto?, que existía entre unidades que quieran, no sé, 100 departamentos, un edificio en el centro de Concepción,
ahora se va a prorratear por la mitad. O sea, va a subir casi el doble el costo de poder de los gastos comunes. Y así otras cosas más, por ejemplo, cómo se integran los edificios en la trama urbana, también es otro tema y que no tiene que ver con la altura. Por ejemplo, si tú tienes un edificio de 4 pisos que llega al borde de la línea de construcción, es bien diferente a tener un edificio de altura que se retranquea y que en su primer piso se generan espacios de interés público o de acogida o de encuentro, donde se vaya generando la trama social que se ha ido perdiendo. Esos son los criterios que nosotros echamos de menos en estas modificaciones. Hay quienes Porque reclaman o acusan, Helen, una preocupación por las grandes intervenciones, los grandes proyectos de edificios en zonas céntricas, cerca de parques que van a tapar la luz del sol. ¿Tú crees que son temores infundados también, que ahí falta conocer la contraparte, sentarse todos los actores en la mesa? ¿Ustedes han sido invitados a dialogar? Mira, nosotros partimos dialogando con la municipalidad y efectivamente, de hecho, contratamos un estudio a la misma asesora de la municipalidad de Concepción para que nos orientara. Y ella propuso una cosa muy que se usa en todas partes, que la altura del edificio debiera ser 1,5 veces el ancho de las calles y con eso nosotros en Concepción llegamos a 18 pisos de altura, cosa que era una cosa bastante razonable en ciertos lugares. Y además se ocupaba la infraestructura urbana, ¿no es cierto?, que ya está construida y pagada por todos los chilenos, y la concentración de población se iba en las calles que podían soportar, ¿no es cierto?, el mayor flujo de personas contra las que tienen las calles más angostas, que debieran resistir menos flujos de personas. Y era una cosa bastante razonable y así partió el diálogo, ¿no es cierto?, con la municipalidad. Finalmente, bueno, pasó el estallido social y de la noche a la mañana esto cambió y después que habíamos conversado se llegó a una altura que todos conocemos. Eh, eso por una Sí, parte. se entiende. Para cerrar el punto e ir avanzando, ¿esto es reversible? ¿Ustedes pueden llegar a otras instancias para evitar que esto siga avanzando, esta modificación? ¿Cómo viene el panorama ahora, futuro? Ahora que vienen 3 meses de congelamiento, ¿cierto?, de permiso. Seguramente esto no va, hoy día no va a suceder, o la disminución en la cantidad de obra no va a suceder de la noche a la mañana porque hay permisos que inmobiliarias han tomado, pero sin embargo en el largo plazo nosotros creemos que esto va a afectar al 66% más o menos de la construcción en el centro de Concepción. Esa va a ser más o menos la baja en la oferta para que tú te hagas la idea de cómo impacta esto. Ahora, si esto es reversible o no, no depende de nosotros, es un proceso que lleva a cabo la Municipalidad de Concepción. Yo creo que ahí la municipalidad debiera de nuevo reunir, ¿no es cierto?, al Consejo de Desarrollo Urbano que hace un tiempo atrás sesionaba para recoger, ¿no es cierto?, las aprehensiones, no solamente del mundo de la construcción, sino también del mundo académico, de los comerciantes, de los mismos ciudadanos, etcétera, de cómo Concepción en el fondo, con esta medida que es segregadora espacialmente, territorialmente y socialmente también, se podría revertir. Ahora, lo que nosotros creemos es que esto, más que revertir esta medida que es bastante cortoplacista, lo que nosotros necesitamos es un nuevo plan regulador para Concepción. Un plan regulador, ¿no es cierto?, que no segregue, ¿no es cierto?, que sea integrador, donde existan espacios también para la inclusión social que hoy día está quedando fuera de todo, o sea, contrariamente a lo que dice el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que los planes de reguladores tienen que, ¿no es cierto?, integrar y tienen que a todos los sectores de la población. Esta modificación lo que hace es todo lo contrario, segregar. Nosotros creemos que debe existir espacio para la inclusión social, debe existir espacio, ¿no es cierto?, de acogida para la tercera edad, para la gente con discapacidad. Tenemos que trabajar en hacer una ciudad inteligente, hacer un transporte inteligente. ¿Hace cuánto tiempo que Concepción tiene el mismo sistema de transporte? Nosotros como Cámara de la Construcción hace tiempo que venimos proponiendo que Concepción ya tiene la capacidad y tiene los flujos en transporte necesarios para sustentar
un sistema moderno de transporte como es un metro, que no es más que continuar con lo que, ¿no es cierto?, con el proyecto que ya está de todo el sistema de trenes y que llegan a la estación y que lo que único que falta es recoger a la gente que llega a las estaciones y trasladarla hasta el centro de Concepción y llevarla hasta los puntos más importantes de flujo. Son todos estos aspectos lo que son necesarios, la cantidad de áreas verdes, distribuirlas mejor dentro de la ciudad, cómo se distribuye el equipamiento dentro de la ciudad, son temas que un nuevo plan regulador debiera estudiar y debiera en conjunto con la gente, ¿no es cierto?, y con los territorios ir desarrollando, pero también desde un punto de vista del bien común. Y yo creo que aquí lo que se ha perdido es la dimensión y la visión de lo que es el bien común. Y yo siempre lo grafico, fíjate, Sí. bien cortito, como cuando tú te subes a la micro. Y cuando tú te subes a la micro vacío, que son los primeros que llegaron al centro de Concepción, vais re cómodo, porque vais sentado adelante, ¿no es cierto? Y vas con la panorámica y vas solito en el asiento al lado, pero la micro se empezó a llenar. Somos muchos y tenemos que, y lo que no nos puede pasar es que se nos quede gente abajo de la micro, eso no nos puede pasar. Y hay otro efecto que es re importante a considerar y que también lo han dicho expertos internacionales y nos lo estamos diciendo nosotros. Lo más importante hoy día es frenar el crecimiento en extensión de las ciudades. Porque generar una política que propenda al crecimiento en extensión de las ciudades va en contra de todos los principios de sustentabilidad que todo el mundo hoy día está hablando. Bien, Tenemos que hacer ciudades más compactas. vamos a ver los efectos que tiene esto en el corto, mediano plazo, como conversábamos. Vamos a los impactos de la pandemia. Sabemos que el sector de la construcción ha sido muy golpeado. Tú hablabas de 20.000 puestos de trabajo perdidos. La actividad se ha ido recuperando de a poco, pero ha sido un proceso muy lento. Esto ha repercutido en la mano de obra, en los materiales, en una serie de otras cuestiones que te vamos a pedir que nos puedas graficar para dimensionar el golpe que ha sufrido el sector con esta crisis sanitaria. Mira, yo siempre hablo que estamos sufriendo hoy día, como nunca, 4 crisis en paralelo. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis social, tenemos una crisis de mano de obra y tenemos una crisis de materiales. Y son todas crisis, más la crisis económica, y son todas crisis que hay que estar manejando y que no todas dependen de nosotros. Y voy a ir despejando algunas. Por ejemplo, la crisis de materiales es una crisis de carácter internacional. O sea, si nosotros acá en Chile no hemos preocupado en este tiempo de ir mejorando nuestras casas, de ir haciendo algunas ampliaciones para tener nuestro poder trabajar a teledistancia, ¿no es cierto? O hemos mejorado nuestros espacios, lo que nosotros hemos hecho lo está haciendo todo el mundo. Y lo que ha generado un aumento explosivo de materiales de construcción que antes lo usaban las constructoras, ahora lo están usando las personas. Eso sumado a que esos trabajos que todos estamos haciendo en las casas, lo están haciendo trabajadores que antes trabajaban en las obras, hoy día están distribuidos trabajando, ¿no es cierto?, en estas ampliaciones, remodelaciones, etcétera. ¿Y qué produce esto? Tiene otro efecto también, que es más rentable para los trabajadores, que hacen una evaluación económica, que es lo que me conviene más, ¿no es cierto? Es más rentable trabajar en la informalidad, haciendo estos pololos y no teniendo contratos formales, porque además si tengo un contrato formal pierdo los bonos que me podría estar obteniendo. ¿Por qué? Porque si yo pongo en la balanza lo que podría ganar en dinero en la informalidad, hoy día es mucho más de lo que gano estando en la formalidad o en empresas que estén funcionando con todas las de la ley. Sí. Ahora, en un momento no podían seguir trabajando, por ejemplo, en proyectos de construcción. Luego eso se subsanó, crearon un protocolo, ya lo cual convenció a la autoridad sanitaria para al menos continuar con los proyectos que estaban en pie, terminarlos. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Ha sido un proceso muy riguroso que ha requerido también una tremenda inversión de las empresas y también un tremendo compromiso no solamente del empresariado, sino también de todos los trabajadores, subcontratistas y todos los que confluyen, ¿no es cierto?, en el desarrollo de una obra. Hay un protocolo sanitario que se generó entre la Cámara y varios ministerios, muy acucioso, que además se empezó a perfeccionar porque se hicieron varios estudios pilotos y finalmente hemos podido llegar a tasas de contagios que son de 2,5 cada 100.000 personas, que es mucho menos que las 30 cada 100.000 personas, que es el promedio en Chile. O sea, tienes más riesgo de contagiarte si vas al supermercado o al centro que si trabajas en una obra. Y eso es porque hoy día se han instalado todos los protocolos de seguridad y además las obras tienen condiciones de seguridad que son propias de la construcción. En general tú trabajas al aire libre, trabajas con distancia, siempre has trabajado con distanciamiento y además de eso se agregaron los PCR a todos los trabajadores que llegan a la obra, más la locomoción, ¿no es cierto?, que tiene que ser privada para los trabajadores. O sea, los trabajadores hoy día no pueden estar usando locomoción pública. Entonces, eso ha hecho y ha conformado que la industria de la construcción sea una industria segura y además que genera un tremendo impacto social también, porque nuestros trabajadores tienen pocas alternativas de trabajo si no están hoy día en la obra. Yo creo que es en un momento como en el que estamos, de una profunda crisis económica que se ha sostenido, ¿no es cierto?, en base a la política expansiva del gobierno, pero en algún minuto eso se va a acabar. Necesitamos tener empresas que estén saludables y que estén vivas todavía para poder enfrentar un proceso de reactivación que debiera partir, como lo han dicho, cuando obtengamos, ¿no es cierto?, la inmunidad de manada y tengamos que salir a reactivar la economía. ¿La reactivación del empleo se ha empezado a dar o te parece que hay que esperar un tiempo más para eso? En el sector, la mano de obra. La mano de obra, nosotros, a ver, por lo que te decía, tenemos un déficit de mano de obra hoy día porque está más motivada por trabajar en la informalidad que en la formalidad. Sí. Yo creo que eso va a ser un proceso en que cuando los incentivos empiecen a cambiar y empecemos a salir de este proceso tan tremendo de confinamiento, seguramente se va a ir dando solo y va a empezar la gente a volver a sus puestos de trabajo normales y formales. Sí, cuando hablamos de confinarnos, en cuarentenarnos, de inmediato pensamos en estar en la casa. Y no todos tienen una casa, no todos tienen las comodidades mínimas para poder llevar una cuarentena como corresponde. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno? Porque evidentemente que ahí hay un problema y una necesidad intrínseca de seguir construyendo viviendas, porque hay un déficit importante. Bueno, eso ha sido una de las cosas más importantes de seguir, porque estamos atendiendo una necesidad que es de primera índole, que es dar techo a un montón de chilenos que hoy día no lo tienen, y que la pandemia ha acentuado aún más. Tenemos 81.000 familias en situación de campamento en todo Chile. Nosotros en Concepción no hemos tenido el tremendo impacto que han tenido otras regiones. En la octava región hemos tenido un incremento del 10% en los campamentos, pero en otras regiones que son más intensas en inmigrantes, la situación es mucho más complicada. Pero eso no es todo, tenemos condición de hacinamiento, tenemos casi 33.000 familias en condición de hacinamiento. Entonces, cuando nosotros vemos esas cifras de verdad que nos motiva a seguir trabajando y a aportar desde lo que nosotros sabemos hacer, que es construir. En ese sentido, desde acá, desde Concepciones, hemos hecho algunos pilotos
y que queremos seguir haciéndolo para sacar gente de campamentos y poder hacer un proceso de integración y con la ayuda de algunos socios llevarlos a algunos proyectos que son de integración social como los de S19. Pero hay mucho que hacer, de verdad que lo que uno pueda ayudar y aportar se hace poco y vemos que se hace poco. Necesitamos algunas políticas públicas empiecen a cambiar, necesitamos asesorar a la gente que vive en campamento, cómo usar sus subsidios, por ejemplo. Hay un mundo de cosas, está toda por mientras están en los campamentos, ¿no es cierto? Que es una campaña que hoy día está haciendo el MIMBU de cómo equipar con condiciones básicas de habitabilidad esos campamentos, son cosas en las que podemos ayudar y en los que el gobierno también ha estado trabajando, pero que de verdad es un desafío muy grande que tenemos para adelante, es un tremendo desafío. Sí, según el censo de hace algunos años, había 2 millones de chilenos que no tenían una solución habitacional. Hemos visto cómo gente se ha tomado viviendas en construcción en Talcahuano, signo de desesperación. Para ti, como me comentabas, tiene que alguien direccionar esto y debiese ser la política pública, el Estado, tomar la iniciativa para solucionar este problema de déficit, Helen, porque el diagnóstico parece estar claro, si de esto hemos hablado mucho en el último tiempo, pero no se avanza. Y tú nombraste el tema de los subsidios. Para mucha gente le dicen la palabra subsidio y es como de inmediato burocracia, años de espera, plata que no tengo, que no me va a alcanzar. Ahí tú crees que falla eso de la comunicación y te lo uno con lo otro. ¿Qué debería hacer el Estado para de una vez por todas empezar a trabajar en erradicar este problema? Mira, yo creo que han surgido, primero decir que este es un problema donde nosotros construimos. Y mucha gente no asigna el problema a las empresas de un problema que es del Estado. Y eso primero hay que separar las aguas. Este es un problema de Estado, ni siquiera del gobierno, es un problema de Estado. Es un problema de Estado que tiene que proveer, ¿no es cierto?, vivienda a las personas que hoy día tanto lo necesitan y con las cuales solidarizamos. Pero el cómo se hace, yo creo que también tiene que hoy día evolucionar y tener una mirada más moderna. ¿Por qué te lo digo? Porque el subsidio, así como nosotros lo venimos entendiendo, donde a ti te dan una plata, ¿no es cierto?, que te sirve para comprar tu vivienda y para que la obtengas dignamente con tu esfuerzo también, porque algo de esfuerzo tiene que haber. eh, ese modelo donde tú te asignabas una vivienda, ¿no es cierto?, y vivías y tenías que vivir en esa vivienda por un tiempo indefinido, yo creo que un poco ya está un poco obsoleto, porque hoy día tú necesitas la posibilidad de moverte, de cambiarte, de vivir cerca de tu trabajo, de tener la flexibilidad de a lo mejor cambiarte de ciudad, etcétera. Ese modelo yo creo que hay que repensarlo, hay que reestudiarlo, y son políticas públicas en las que nosotros estamos dispuestos a apoyar, pero aquí hay que darle una mirada distinta, hay que hacerlo más Sí, moderno. A lo mejor lo que vamos a tener que hacer es entregar, ¿no es cierto?, viviendas en arriendo, cosa que tú puedas ese arriendo llevártelo a otro lugar y ser más eficiente. Si el costo del transporte hoy día es un ítem súper importante en el presupuesto familiar, por lo tanto, en la medida que tú lo puedas optimizar, también genera mayor productividad de tus recursos. en Chile hablamos del sueño de la casa propia y sueño es algo para muchos inalcanzable, una cosa que cuando duermo la imagino y quizás cuándo lo voy a cumplir. Una pregunta muy directa. ¿Las viviendas en Chile son caras o te parece que hay una oferta variada y que no es tan así? Mira, eh, hasta hace un tiempo las viviendas aquí en Chile, comparado con otros lugares, no han sido tan caras. Y lo que nosotros hemos visto que hemos ido evolucionando también y hemos ido mejorando los estándares de construcción. Pero así como hemos ido evolucionando estándares, también se ha ido evolucionando en muchos requerimientos
y ciertos impuestos, ¿no es cierto?, que han ido encareciendo la vivienda y no siempre en pos de una mejor calidad de estas viviendas. Y así hay varias leyes que podríamos discutir, pero yo creo que es para otro programa, que no aportan, que no aportan y lo único que hacen es encarecer las viviendas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo que hacer en que de verdad podamos ir. eh, Hoy día tenemos un estándar bueno, pero que ese estándar lo vayamos subiendo en la medida que el poder adquisitivo de las personas también vaya subiendo, porque si se nos empieza a desnivelar el precio de las viviendas con la capacidad que tienen las personas para adquirirla, claro, ahí se empieza a producir un quiebre, ¿no es cierto?, que no es bueno. Y el otro que tenemos que también empezar a manejar y a considerar que no solamente las viviendas van directamente en el costo de construcción. Hay muchos temas normativos que tienen, por ejemplo, que ver con los planes reguladores, como lo que estamos viendo hoy día en Concepción. Entonces, hoy día en Concepción es una política segregadora que difícilmente, o sin subsidio o sin sobresubsidiar una vivienda en Concepción, va a ser muy difícil tener una vivienda del precio que sea asequible para las personas. Esas son variables que no dependen de las constructoras, te das cuenta, dependen también de varios que se quedan calladitos cuando empezamos a hablar de los costos de las viviendas y que sí tienen una tremenda incidencia. ¿Es bueno mejorar los estándares? Sí, es bueno, pero es bueno que vayan también en función de la capacidad adquisitiva de las personas. Yo creo que ahí no podemos despegarlo porque con las mejores intenciones que podamos tener, muchas veces las buenas intenciones son el camino al infierno. ¿Y cómo logramos una buena regulación? Porque evidentemente que esto, como cualquier actividad de un país, se tiene que regular. Sí, claro. Tú sabes que se ha criticado mucho la construcción con una densificación muy grande en Santiago, sobre todo, los famosos guetos, se ha criticado mucho eso. Evidentemente que esto tampoco puede llegar y liberarse por completo. ¿Cómo podríamos ahí llegar a un consenso de tener una buena normativa? Yo creo que, mira, lo fundamental es poder llegar a dialogar. O sea, cuando tenemos buenos procesos de diálogo y de verdad que se va y se piensa en el bien común, sobre y dejamos las ideologías afuera y dejamos nuestras visiones de ciudades europeas afuera y empezamos a ver nuestra realidad con las patitas bien puestas en la tierra y empezamos a ver cómo construimos con lo que nosotros tenemos acá, con nuestra idiosincrasia, con nuestros recursos, algo que sea bueno para todos, yo creo que para empezar a desarrollar. Piensa que la construcción en Chile con el terremoto que tuvimos podría haber sido tremendo. Sin embargo, tuvimos casos muy puntuales. O sea, en cuanto a la calidad de la vivienda, yo te podría decir que a nivel internacional es de las buenas calidades de construcción. En Concepción Okay. sí tenemos problemas, que son problemas, otro tipo de problemas específicos con el clima y otras cosas, pero en términos generales, yo te diría eso. Yo creo que sentemos a conversar, generemos espacio, veamos realmente los requerimientos. ¿Por qué le tienes que dar una vivienda social con una cierta capacidad a una persona que vive sola o a una familia de 5 personas? ¿Por qué tiene que ser el mismo producto? ¿Ves que ahí hay cosas que a lo mejor tenemos que sentarnos a conversar? Sí, el país soportó bien en términos de infraestructura el terremoto del 27F. Por último, porque se nos acaba el tiempo, estamos todavía con los efectos de la pandemia, quizás para cuándo, Helen, ¿cierto? Ahí está el foco principal de la autoridad, de todos nosotros. Cuesta un poquito en este contexto pensar en la iniciativa que ustedes promueven, por ejemplo, de un metro para Concepción. Pero eso sigue en carpeta, va a volver a ocupar la primera plana una vez que nos deje este virus, ya está todavía estudiándose. Mira, obviamente que perdió prioridad respecto a la situación en la que estamos hoy día. Hoy día estamos en la emergencia y estamos en la emergencia por todos lados.
y necesitamos salir adelante y salir de esta pandemia y salir, echar a andar de nuevo nuestra economía. Pero sin lugar a dudas, cuando volvamos a la normalidad, tú te vas a dar cuenta que hay también algunas cosas que cambiaron. Por ejemplo, hay mucha gente que va a salir en auto. El transporte público a lo mejor no va a ser tan llamativo como era antes o va a causar cierto resquemor. Eh, y por ahí dicen que la única alternativa de transporte que reemplaza al automóvil es el metro. Y déjame agregarte también que hasta antes de la pandemia ya teníamos vías en Concepción que están al borde de la saturación y otras que le quedan muy pocos años para llegar a la saturación con la velocidad que va aumentando el parque automotriz. Por lo tanto, o sea, tarde o temprano, el tema del metro o una solución moderna de transporte para Concepción va a ser una necesidad. Si ya estamos en una urbe de un tamaño importante, o sea, llegar a una conurbación de 1 millón de habitantes, con tiempo de transporte de algunas comunas que van pasando 1 hora de transporte o más en los tiempos de punta, son temas que van a afectar la calidad de vida de las personas, afecta Ok. directamente la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, se pasan a un sistema de transporte moderno, pasa a ser un tema de primer orden, de Sí, todas maneras. mientras sea para el progreso de la región, bienvenido sea que en algún momento se pueda concretar. Cuesta harta plata, pero bueno, el Estado ahí tiene que invertir también lo suyo. Eh, para Ahí hay mejorar una cosa sí, hay una cosa que aclarar. El metro para Concepción está estimado a 700 millones de dólares. Sin embargo, una sola vía que se ha construido en todo este tiempo en Santiago cuesta más de 2.500 sí. millones de dólares. Entonces nosotros, y no Ahí hay pescamos una eso, señal de centralización clara. exactamente, nosotros nos tienen un poquito lavado el cerebro de que son inversiones muy caras, pero realmente, claro, siempre van a existir otras prioridades, pero las cosas que son de bien común, que afectan la calidad de vida de las personas y que también tienen un impacto social tremendo, no son tan caras para la productividad y para el Sí. beneficio que producen. Hay una rentabilidad social importante, por ejemplo, la que se da con la extensión del biotren a Coronel, a Lota, Penco, que se pueda dar en el futuro. Ahí no hay un rédito económico inmediato, pero sí una rentabilidad social que se maneja también en economía, que habla de otro tipo de beneficios que no tienen que ver con un ingreso per se, pero sí de mejor calidad de vida y felicidad para la gente que lo necesita en su traslado tan importante de un lugar a otro. Se nos acabó el tiempo, Helen Martin, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción. Alcanzamos a revisar la mayoría de los temas que teníamos en agenda, así que te agradezco estos minutos. Muchas gracias, Francisco. También muy agradecida, ha sido muy entretenido conversar contigo y de un tema que a nosotros nos apasiona tanto como es la construcción y que queremos tanto también. Construimos Chile, construimos las ciudades. Gracias, hasta Muchas la gracias. próxima. Hasta la